La historia de la pesca milagrosa es una historia que cambió la vida de Simón Pedro. Es que él aprendiendo a cambiar la historia de su vida y hizo unos principios que yo pienso que nosotros siguiendo su ejemplo podamos aprender muchas cosas de él acerca de cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué debemos hacer? No tener confianza en nosotros y en lo que nosotros pensamos, sino confiar en la palabra de Dios. Hemos enseñado, hemos predicado mucho que es que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. La historia de Abraham es escuchando la voz de Dios, aprendiendo el poder de Dios a cumplir su palabra y en esta manera siguiendo y la vida va a cambiar, todo va a cambiar. Y tenemos que madurar, necesitamos aprender a tomar en serio lo que dice Dios. Por ejemplo, cuando recibió uh, Dios cortando el pacto con él acerca de la tierra, uh, no podía hacer nada, tenía que recibir, uh, cayó en un sueño tremendo, profundo, y el Señor cortando el pacto, haciendo cosas grandes y también revelando que aunque ellos tenían la tierra prometida, iban a ir a Egipto y sufrir, ser esclavos y luego iban a experimentar victoria después de 400 años. Y es interesante que Abraham, como la historia de Abraham y Isaac, es que es padre, hijo, pero también tenemos Jacob, que es que su abuelo es Abraham y su bisabuelo es de José. Este mismo José que estaba vendido en esclavitud, es como mostrándonos un poquito de lo que iba a pasar por medio de la vida de José. Pero peor, porque después de José y toda la gloria, 400 y sufriendo en esclavitud, pero esta es profecía que ellos creyeron y pasaron todo. Y después de la muerte de Jacob, ¿dónde sepultaron a él? En la tierra prometida. Cuando José falleció, ¿qué hicieron? Hicieron algo con sus huesos para sostener y ellos regresaron y leímos en Josué que ellos sepultaron sus huesos en la tierra prometida. El Señor cumpliendo promesas de años y cientos de años. Y hermanos, necesitamos aprender a confiar en la palabra de Dios y vivir nuestra vida confiando totalmente en lo que dice Dios. Esta es otra enseñanza de esta realidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a aprender a confiar en ti. Gracias por cada persona presente. Ayúdanos a captar lo que tú estás enseñándonos por medio de Pedro, por medio de su experiencia. Ayúdanos a amar a Jesucristo como Pedro y ayúdanos a madurar y aprender de ti, de tu palabra, a creer en tu palabra y no confiar en nosotros. Cuando Pedro se cayó es que demasiado confianza en su poder, sus habilidades, y cuando tenía éxito totalmente confiando en la palabra de Jesús. Ayúdanos a creer en tu palabra y obedecer tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, aquí en capítulo 5 tenemos mucho de la historia de lo que pasó
en el principio del ministerio las cosas que cambiaron la vida de Simón Pedro. Versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando Cristo estuvo presente, dice aquí, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a la palabra de Dios en esta manera? Ellos querían oír la palabra de Dios. Ellos sabían que salió de la boca de Jesucristo la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que esta Biblia, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando es la palabra de Dios? Si decimos por qué no estamos buscando a Cristo en esta manera, no quiero criticarles a ustedes porque ustedes están aquí, pero ¿qué pasa con la iglesia? En la mañana el templo casi lleno. Y en la noche o en la tarde, ¿qué está pasando? Es que no hay deseo, no debemos pagar el precio para escuchar la palabra de Dios. Lo que yo quiero decir es fácil decir cosas, pero ¿qué estamos haciendo? La realidad es que sí tenemos deseo, ganas de escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que Abraham tenía que esperar. Abraham es el hombre de la fe, enseñándonos a tener fe. Y recibió nada más la promesa de Dios y mirando a todas las circunstancias. Yo estaba leyendo otra vez la historia y es increíble. Cuando tenía 100 años, nació Isaac. 100 años. Cuando Sara tenía 91, ella dio a luz a Isaac. Y increíble es que Abraham tenía un momento riéndose en la presencia de Dios y también, y tristemente, Sara tenía un momento que estaba riendo, pero en incredulidad. Pero después, cuando nació ella, riéndose en el espíritu y gozando en este increíble milagro, el Señor cumpliendo su promesa. Había escuchado, tenía 90 años, no estaba como la manera de las mujeres, imposible supuestamente, pero el Señor habló. Y Abraham creyó. Y Sara no tanto, pero entró en el milagro y nació. Y gracias a Dios que ella, con el crecimiento del bebé en su vientre, está creciendo más su confianza en el Señor. Hermanos, muchas veces no estamos viendo cosas sobrenaturales porque no estamos buscando al Señor. Estamos buscando las cosas terrenales en lugar de buscar las cosas de arriba. No estamos creyendo lo que dice Dios. Muchas veces no estamos leyendo para recibir, es que estamos leyendo nada más para leer en lugar de leer para obedecer y poner en práctica. Isaac también tenía que aprender cosas, tristemente, en su vida. Es que ganó la carne en cuanto a la bendición, pero el Señor había dicho en el nacimiento de sus hijos, en Esaú y Jacob, que Jacob iba a recibir la bendición, es profecía. Y él por medio de su carne envió, él por medio de su orgullo, tratando de desobedecer a Dios en algo tan importante como la bendición de Dios en su vida. Tenía que aprender a confiar en el Señor y gracias a Dios al momento, aunque yo pienso que sabía que es Jacob, bendijo a Jacob a pesar de lo que quiso hacer.
desobedecer a Dios, hacer cosas en su manera, en la manera del mundo, en lugar de la manera de Dios. Él tenía un favorito, Esaú, cazador de animales, la comida y todo. Pero el Señor obrando. Y él también bendiciendo a Jacob. En el caso de Jacob tenía muchas cosas a aprender. Tenía que pelear con el Señor. La realidad, hermanos, yo tengo unas notas que quería hablar con ustedes. Es que a ver a Jacob cambiando. Nosotros muchas veces queremos trabajar en las cosas afuera de nosotros, pero el Señor quiere trabajar dentro de nosotros. Un momento que todo cambió en su vida es que llegó una crisis. Tenía que regresar y encontrar a Esaú, regresar, y el Señor es que dio a él un momento de crisis, que tenía que pelear o luchar contra un ángel, que él no sabiendo, pero después de saber, sabía que este es realmente el ángel del Señor, que probablemente es Jesucristo en carne, y peleando. El Señor quiere cambiarnos. Hay veces que tenemos que luchar con Él, porque el Señor quiere quitar la incredulidad, quiere cambiarnos, pero es interesante que cuando el Señor quiere cambiarnos, muchas veces está poniendo en una situación difícil, momento de crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en nosotros o en la palabra de Dios? Es increíble que Jacob fue persistente, diciendo que no voy a salir hasta que yo recibo la bendición. Hermanos, cuando ustedes tienen problemas, ¿qué va a hacer? ¿Continuar, recibir lo que Satanás quiere hacer o luchar en oración con el Señor? Estamos llamando a nuestra iglesia a un día de oración y ayuno. Hermanos, hay veces que es más fácil ayunar que luchar en la oración. No es nada más el ayuno, es la oración y el ayuno. Esta es decisión del liderazgo de nuestra iglesia, orando, buscando al Señor. Pienso que el Señor va a hacer algo, pero tenemos que tomar en serio y orar y ayunar con el propósito de arrepentirnos y buscar al Señor, buscar su bendición, buscar cambios en nuestras vidas, cambios en nuestra manera de vivir. Otra parte es la confesión. Cuando estaba luchando con el Señor, tenía que confesar. ¿Cuál es su nombre? Jacob. Engañador. Tenemos que admitir nuestros realmente fallas, cosas que donde hay necesidad. Él pensaba que yo no puedo ir, yo no puedo confrontar a mi hermano, lo que yo hice, yo, Jacob, engañándolo. Pero ustedes saben que cuando salió de la presencia de Esaú, huyendo de él, tenía un encuentro con Dios. Y hablamos de Siquem. Y en este lugar tenía
un encuentro. Abraham en Siquem apareció el Señor a él. Necesitamos un Siquem en nuestra vida para tener un encuentro con el Señor. Y una confesión, el Señor cambiando su nombre de Jacob a Israel. Y hay veces que encontramos Jacob y hay veces que encontramos Israel, príncipe de Dios. Y yo quiero decir que igual con Simón Pedro, es un hombre con defectos, dificultades, pero el Señor. Y está llevándonos a una confesión. Y gracias a Dios, Jacob confesando, pero también Pedro confesando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías que estamos esperando. Oh, hermanos, necesitamos confesar a Cristo Jesús, pero no nada más aquí en la iglesia, en todos los lugares cuando hay conflictos y dificultades, nosotros tenemos que confesar a Cristo Jesús. Y el nombre Peniel, que significa el rostro de Dios. Hermanos, si queremos cambiar, necesitamos cooperar con el Espíritu Santo, con Dios. Él quiere trabajar en nosotros. Dios dio a él nuevo nombre. Y hermanos, en lugar de confiar en nuestra fuerza, necesitamos aprender a recibir y enfrentar nuestros problemas y experimentar un cambio como de Jacob a Israel. Pero vamos a meditar en la vida de Pedro en este momento. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Acuérdense, hermanos, que yo estaba diciendo que cuando encontramos Dios llamando a profetas, cuando Dios está llamando personas como apóstoles, cuando está buscando profetas, normalmente está buscando una persona que no tiene miedo del trabajo. Pescadores, pero donde lavaban sus redes. Y Cristo Jesús, utilizando a una persona, también tenían dos barcas. Tenían cosas para dar, prestar, dar para que el Señor que puede usar a ellos. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes para pescar mejor. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor sabía que su manera es predicar la palabra de Dios, su tarea es predicar la palabra de Dios. Él seleccionó a pescadores. ¿Por qué? Porque sabía que iba a necesitar sus barcas como un púlpito. En aquel tiempo no tenían micrófonos, no tenían bocinas, lo que nosotros tenemos. Y hermanos, es increíble. Si está en una barca puede hablar y personas muy lejos de ustedes pueden escuchar su palabra con claridad. Impresionante, es que hablando así y es que realmente el mar está llevando la voz como micrófono. Y sabía que ocupaba personas que sabían cómo trabajar
personas que tenían recursos que podía usar para predicar la palabra. Y muchas veces nosotros no sabemos que en muchos detalles el Señor quiere trabajar y necesitamos personas para trabajar y para hacer la obra. Tenemos que cooperar si vamos a ver un milagro. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Apenas ellos trabajando mucho para limpiar. Probablemente estaba pensando que vamos a pescar esta noche, preparando para pescar en la noche. Pero vamos a ver que él hizo algo diferente. Número uno, hermanos, prestó su barca a Jesucristo para usar. ¿Cuántos de ustedes están prestando sus recursos, sus cosas, utilizando sus cosas para la honra y la gloria de Dios? Es increíble la diferencia entre personas. He conocido personas que tienen cosas y siempre la actitud: estas son mis cosas, no debe usar, si va a usar, va a vigilarnos. Y hay otras personas: aquí están todas las cosas que tengo, Señor, es para ti, para tu gloria. No es mis cosas, son cosas de ti. Es la actitud que tenemos acerca de posesiones, acerca de bendiciones. Y gracias a Dios, Él prestando su barca a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que muchos de ustedes prestando muchas cosas al Señor, regalando, bendiciendo. Pero llegó la palabra. Tenemos que mover, tenemos que echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Wow, los profesionales. Es interesante, Luis, que tenemos un pescador profesional que normalmente tiene éxito. Pero hay veces que ellos vayan y nada, ni un pescado. Impresionante. Profesionales, pero normalmente pescan pescados y tienen éxito porque son profesionales. Si no tienen pescados para vender, pero en este caso está diciendo que nada hemos pescado. Está diciendo que este no hace sentido. Es que hemos trabajado, hemos lavado las redes, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, esto es lo que yo quiero aprender y ojalá que ustedes puedan aprender, que tenemos que obedecer la palabra de Cristo Jesús. Y hay muchas palabras de Jesucristo. Y si yo no, este es lo que ustedes tienen que creer en Cristo Jesús para ir al cielo. Amén. Si yo digo, yo confío en el Señor, he creído en Él y Él va a llevarme al cielo. Pero hay otro mandamiento que dice que tenemos que sacar el ojo para no pecar sexualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos sacando el ojo? O estamos mirando como cosas como pornografía o una mujer o algo. Y si no es posible cambiar en esta cosa un poquito más fácil que creer en la eternidad, entrar en la sombra
El valle de la sombra de la muerte, algo tan tenebroso, y si tenemos que pasar, como si no es posible creer y cambiar en algo sencillo, como es como Carlos estaba diciendo esta mañana, que el diezmo es de Dios. Si no está diezmando, está robando al Señor. Pero otra cosa o cosa peor, y no es porque necesitamos el dinero, es que he aprendido que el Señor va a proveer. No estoy pidiendo porque la iglesia ocupa más dinero. No, estoy tratando de decir que en la palabra de Dios hay bendición. Por ejemplo, en Malaquías dice, pruébame, pruébame. Y entonces, en cuanto a diezmos y ofrendas y una prueba, que yo no sé, pero en el principio de mi vida como cristiano, yo leí este pasaje y una prueba, decidí a dar la mitad de mi salario al Señor. ¿Y qué aprendí? Que el Señor bendiciéndome. La gasolina yendo más. Tenía un carro que no sé cómo, pero alcanzó 40 millas por galón. Y estoy hablando de en los 60, ¿verdad? 70, temprano en 70, 40 millas por galón. Yo tenía que manejar 200 millas saliendo viernes, trabajando en una ciudad, plantando una iglesia sábado, ministrando, predicando domingo y regresando 200 millas para llegar. En aquel tiempo había algo que pasó, 73, no había dinero, no había gasolina. Tuvimos que hacer fila para echar gasolina y había un límite de 5 galones. Entrando, comprando y nada más podía comprar 5 galones. Hermanos, 5 galones más 4 son 200. Y yo manejando, y cuando había un lugar que estaba bajando, yo no utilizando gasolina, nada más en neutral y llegando de Frederick, Maryland hasta Lynchburg, Virginia, en un carro que estaba 40 millas por galón. Exactamente la provisión de Dios. Y todos dijeron que no es posible, no es posible, pero fuimos. Este es también el lugar que yo estaba yendo y el Señor me habló. No puedo decir que es audible, pero me habló y me dijo que debo cambiar y mover a un lado, a otro lado. Y yo cambiando, aunque no había personas viniendo nada, y yo moviendo en obediencia. Y llegó un troque grande, lleno, y pasó el semáforo y había un accidente y si yo había quedado, iba a llevarme en un bardo tremendo y es la muerte de Ricardo. Me habló y salvó mi vida. Si yo había quedado, estamos hablando de, wow, qué milagro para salvar mi vida. Pero yo mirando, aprendiendo a confiar en un Dios que cumpla su palabra, que siempre Él sabe lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Dios, respondiendo Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Yo pienso que él recibió
Y una cosa, primero, Cristo Jesús estuvo en la barca con Simón Pedro. Estaba dentro, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Hermanos, necesitamos a Dios en nuestra vida, controlándonos, llenándonos con su Espíritu Santo. Si no está con nosotros, si no está en la barca con nosotros, si no estaba con Simón, Simón no iba a ver un milagro. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque había 2 barcas, para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, el Señor estaba preparando, enseñando a Simón Pedro a llegar a ser el apóstol que predicó cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, él predicando y 3,000 personas. Estaba preparándolo a creer en la palabra de Dios. Y siempre está enseñándonos, pero tristemente muchas veces nosotros no tomando en cuenta, no recibiendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Primero, hermanos, necesitamos a Cristo con nosotros y nosotros haciendo lo que Él está diciendo. Yo pienso que otra bendición es prestó su barca a Pedro. ¿Y qué pasó? Llenó la barca de él y de sus compañeros. Nosotros sabemos que tenía habilidad porque tenía personas trabajando por él como patrón, el patrón. También tenían 2 barcas. Y bendijo a sí mismo, pero también bendijo a otra persona. Y cuando hay bendición en nuestras vidas, no es nada más para nosotros. Este es el problema. En Lucas 12 es increíble. El rico insensato, maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow, esta es palabra de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han puesto en el espejo para memorizar? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esta es la meta o es lo que casi muchas personas en los Estados Unidos, esto es lo que ellos quieren. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Tristemente, cuando nosotros tengamos bendiciones, pensamos que es nada más para nosotros, para mí, mis bienes, mis cosas. Pero gracias a Dios, llamó a sus amigos, sus compañeros y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ellos vieron algo, que se asustaron tanto que tenían miedo, y cayendo delante de Jesús, dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no merezco tanta bendición. Hermanos, si el Señor hace algo milagroso, algo tan tremendo para bendecirnos, ¿qué debemos pensar en otras personas? Es para bendecir a otras personas. Y la prueba de Malaquías es lo que yo he tratado de probar al Señor, y siempre he visto que es impresionante, que siempre he tenido algo para comer. He tenido un carro para ir a cualquier lugar. Y hay veces que el carro, nada va a querer un carro que yo, pero me acuerdo que me dieron un Toyota Corolla que tenía golpes, muchos accidentes, y tenía un motor muy viejo, pero me acuerdo que sí podía arrancar. Carlos me enseñó cómo echar agua para calentar, y pienso que el solenoid es que estaba caliente y yo tenía que echar el agua, pero mi amigo Carlos enseñándome cómo hacerlo, y yo con gratitud en mi corazón saliendo y todos me dijeron: ¿Qué está haciendo? Estoy dando gloria a Dios que es un Toyota Corolla y no un auto tan pesado que yo tenía, ¿verdad? Que yo tenía un auto grande y tenía que empujar y cruzando. En aquel tiempo yo estaba cruzando la frontera 3, 4, 5 veces al día. No quería gastar gasolina, entonces empujando el carro, porque yo una persona fuerte y yo fácilmente. Y yo aprendí que en el carro más calor adentro que afuera. Y yo a gusto. Gloria a Dios. Lo que he aprendido, hermanos, que el Señor siempre va a proveer exactamente lo que nosotros necesitamos. Y yo he hablado que Carlos estaba manejando el pickup verde que tenía Centre, y yo manejando el nuevo, que ya no es tan nuevo, pero es excelente, todavía está funcionando bien, pero no tenía Centre en aquel tiempo. Y yo diciendo: Hey, Carlos, aquí es el nuevo, que si usted puede manejar. Y ¿el nuevo, pastor? Pienso que tenía miedo, yo también, miedo de manejar un vehículo tan nuevo. Pero yo necesito el verde porque tiene Centre. Aunque es un 1998 y lo que tenía 2013, 15 años de diferencia. Pero no, dame el verde, yo quiero manejar el verde para llegar a Hotville para predicar la palabra. No, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Necesitamos aprender, recibir de Dios, y Él va a proveer exactamente lo que nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Necesitamos aprender que necesitamos a Jesucristo y con Él podemos hacer cualquier cosa.
Necesitamos aprender a compartir, bendecir a otras personas con nuestras bendiciones. La razón que recibimos dinero no es nada más para vivir y comer cosas y tener cosas, no. No, con más cosas hay más trabajo y menos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos enfocarnos. Y gracias a Dios, aquí Simón Pedro está aprendiendo algo de sí mismo. Estaba diciendo que es increíble. Y gracias a Dios, el Señor va a decir algo más tremendo a él. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No sé cuántos pescados que tenían, pero la pesca es tremendo. En Juan sabemos que tenían como 300 y tantos. Muchos pescados. Pero está diciendo, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor está cambiando a Pedro de un pescador de peces a un pescador de hombres. Y claro que sí, en el día de Pentecostés, 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender. Cuando yo estaba empujando el carro, yo estaba yendo para predicar. Empecé con 3 estudiantes. Y cruzando en el calor, haciendo todo esto, echando agua. Es que me enviaron a secundaria, yo tenía que ir y ellos dicen que pueda apagar su carro, por favor. Sí, pero no estoy seguro que va a aprender. Pero sí, puedo. Entonces yo puedo abrir y yo necesito echar agua. Si ustedes tienen un poquito de agua y ellos dicen que, ¿y usted es americano? Que no podían creer que una persona tan loco, ¿verdad? Pero en el segundo año, yo ganando mucha gente, tenía 2 estudiantes. Y el tercer año nada más tenía un estudiante. Y yo fui cada día en la semana para enseñar a una persona. Pero llegó a ser un pastor de una iglesia en Tijuana que ha plantado otras iglesias. Y pienso que valió la pena a ir y enseñar, también aprender más del idioma y enseñando. Y después, hermanos, he tenido tiempo para enseñar a miles de personas. 600 pastores llegaron para que yo pudiera enseñarlos la palabra de Dios. 600 pastores. Puede multiplicar entre estos 600 personas. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué yo luchando para enseñar 3 o 2 o una persona? El Señor bendiciéndome y he predicado a más que 3,000 personas en un templo, 3,000. Y no para gloriarme en mí. Ustedes saben que si yo manejo en cualquier carro, es que no tengo muchas cosas. sí. ¿Y qué estoy diciendo? Que todos nosotros necesitamos a Jesucristo. Tenemos que humillarnos como Pedro. Tenemos que caer de rodillas ante Jesús y tenemos que decir la verdad acerca de nosotros. Y luego el Señor va a hablar a nosotros y decir que sí,
un hombre pecador, pero pronto un pescador de hombres. Qué cambio, ¿verdad? Un hombre pecador y ahora pescador de hombres. Pero ocupaba la misma lucha que Jacob. La lucha que yo quiero decir a nosotros necesitamos el jueves a luchar en la oración. Sí, claro que sí, para orar por personas que piensan que tienen que abortar a su bebé, qué locura, ¿verdad? Pero este es el problema. Tanto personas tan egocéntricas, tan centrados en sí mismos que pueden matar a su propia bebé. Es increíble, pero es lo que dice en la palabra. ¿Qué pasa cuando no tomamos en serio la palabra de Dios? ¿Qué dijeron las escrituras en Deuteronomio? Que ellos quemaron a sus niños en ofrenda a un falso Dios. Hermanos, necesitamos avivamiento. Es el momento. Necesitamos prestar nuestras cosas al Señor para la honra y la gloria de Él y entender que es de Él y no de nosotros. Necesitamos humillarnos delante de Él y decir, Señor, cámbiame. Yo necesito el trabajo de usted en mi vida. Ayúdame. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios. No temas. Desde ahora serás otra persona, otra tarea, con poder espiritual. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Necesitamos seguir a Jesucristo. Amén. ¿Qué historia? El Señor quiere enseñarnos algo acerca de cómo cambiar, cómo humillarnos, recibir la palabra y tener el poder espiritual en nuestras vidas para cambiar las vidas de otras personas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica tu preciosa palabra. Ayúdanos a tener humildad, ayúdanos a entender que el pecado es pecado y necesitamos evitar el pecado. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti. Comenzamos con santo, santo, santo. Ayúdanos a ser santos. Pedimos por tu presencia, tu poder y también un cambio en nuestras vidas, que nosotros podamos ser usados para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos a escuchar la voz tuya y buscar tu palabra en la palabra de Dios y obedecer lo que estamos recibiendo de ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.